Damos glorias entonces al Señor y vamos a estar entonces dando ya término con esta, la que sería la última enseñanza del año, a este 2024, que fue un año, bueno, fue un año como todos los años, ¿no? Con dificultades, un año donde hubo que afrontar algunas crisis, algunas situaciones, pero también un año de grandes bendiciones y hay que decirlo. Gloria al Señor por ello. Quiero que en este momento hablamos nuestras Biblias en el libro de Salmos 19. Vamos a estar haciendo lectura desde el versículo 7 en adelante. Dice la palabra de la siguiente forma: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Claramente el texto que acabamos de leer, que no va a ser propiamente el texto base sobre el cual vamos a estar nosotros desarrollando nuestra enseñanza el día de hoy, pero es un texto que quise utilizar como una especie de preintroducción, puesto que hay aquí algunas afirmaciones que son contundentes y que son de una luz meridiana, y que el salmista pudo ver con suma claridad el asunto de la importancia de la ley de Dios. La ley de Dios es una ley que, por cierto, cada día se pone en mayor menosprecio, cada vez se menoscaba, cada vez se socava más, cada vez se mina más el concepto de la ley y todo lo que tiene que ver con referencia a ella, ¿no? Pero el salmista dice, por ejemplo, iniciando su declaración introductoria, que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Importantísima esta primera sentencia que encontramos dentro del texto, porque al decir el salmista, al afirmar el salmista que la ley es perfecta, es que la ley es precisamente eso y nada menos que eso. La ley ciertamente es perfecta y tiene un propósito, y es convertir el alma. Eso es lo que está diciendo acá el salmista. Más hay otras cosas interesantes que podemos destacar de acá. Por ejemplo, dice que los mandamientos de Jehová son rectos, todos son rectos, y más adelante vamos a desarrollar un poco sobre eso, que alegran además el corazón. Ahora, esta es una parte que, sin duda alguna, hay que estar realmente sumergidos en el espíritu de la fe cristiana y tener una relación con Dios tan profunda, tan íntima y tan provechosa, al punto que podamos llegar a decir que la ley de Dios nos alegra el corazón. Porque para muchas personas hoy, incluso los propios creyentes de Dios, la ley no es ocasión para la alegría, es todo lo contrario. Muchos la ven incluso como una especie de tropiezo, como una especie de piedra con la cual nos tropezamos y nos partimos todos los dedos de los pies. Lamentablemente esa es una de las visiones que está enquistada en el mundo posmoderno sobre el tema de la ley. También dice que el pecado de Jehová, el precepto, de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces también es una lámpara además de todo esto. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No se encuentra injusticia en la palabra de Dios, no se encuentra injusticia en nada de lo que ha salido de su boca, y además son completamente puros y santos. ¿Qué ser humano podría vivir? Y esta es una pregunta que dejamos para una reflexión personal y para una reflexión privada, por supuesto. ¿Quién podría vivir bajo la absoluta anarquía ante cualquier forma de ley y que esto no traiga terribles consecuencias para su vida? Y vemos que el mundo actual es un mundo que precisamente se dirige en ese sentido. Pero vamos a leer ahora lo que sí va a ser nuestro texto base, el texto que va a estar dándole exposición a nuestra enseñanza de hoy, para que entonces podamos ir un poco avanzar sobre el resto de los elementos y conceptos que vamos a ir poco a poco poniendo sobre la mesa en lo que vamos avanzando en esta enseñanza. Vamos entonces a centrarnos, porque acuérdense que seguimos, y esta sería ya nuestra quinta edición del Sermón del Monte. Esta sería la quinta edición exactamente de nuestro Sermón del Monte,
Para ello tendremos entonces que ubicarnos en los registros que tenemos en el capítulo de Mateo 5, de los versículos del 17 al 20, quienes declaran lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sentencia y una declaración, una cláusula del texto bastante dura, ¿no? Ok, hay varias cosas que tenemos que decir al respecto de cara a este texto, ¿no? Ya sabemos que el tema de la ley es un tema que sin duda ha levantado todo tipo de controversias, todo tipo de polémicas, todo tipo de debates. Hay posiciones demasiado extremas con respecto al tema de la ley y la forma en que mucha gente planta cara a la situación o al tema, al concepto de la ley. La anarquía del hombre, todos nosotros sabemos que viene desde sus propios orígenes, desde el propio inicio. El hombre es anárquico desde el momento en que el hombre incluso ya comienza a caminar sobre la tierra. Podemos recordar, por ejemplo, los registros que encontramos en el libro de Génesis, donde desde el propio huerto del Edén, no sabemos, por supuesto, qué tiempo habría transcurrido desde el momento en que Adán fue creado hasta el momento en que él y su esposa pecaron. No sabemos, la Biblia no data fechas, no da números exactos, no sé, sería especulativo cualquier cosa que pudiéramos decir al respecto, pero lo que quiero aquí enfatizar y el punto a destacar aquí es que está claro que el hombre desde el principio ha sido un ser anárquico, un ser que no le gusta sujetarse a las normas, que no le gusta hacer lo que Dios ha mandado hacer, que no le gusta adscribirse a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y esto desde el principio, desde los orígenes. Esto no es algo que viene desde cierta cantidad de años para atrás, desde ciertos siglos, donde el hombre de repente se comenzó a pervertir, como diría Rousseau, ¿no? En el Emilio, hablando sobre el noble salvaje, donde él dice que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. La pregunta que habría que hacerle a Rousseau, a este filósofo, sería la siguiente: pero ¿y la sociedad es producida por quién? ¿Quién produce la sociedad si no es el hombre? Ahora, si es la sociedad la que corrompe al hombre, pero la sociedad no se creó sola, la sociedad no la crearon los animales. La sociedad no fue creada por una entidad metafísica extraña a nuestra vista, a nuestros sentidos, con la cual no hemos podido tener una experiencia o un valor empírico con ella. No, las sociedades son producto y son la proyección de lo que está en el corazón del hombre, en la masa de los hombres, en la masa del corazón de los hombres. Entonces esto de que el noble salvaje, de que en realidad y él pensaba que las indias, que los indios, puesto que no habían tenido contacto con el mundo exterior, sino que era gente que vivía de manera trivial, era gente buena por naturaleza, puesto que no se habían contaminado con el germen, por ejemplo, de los europeos, que ya eran sociedades que tenían cierto nivel de avance, cierto nivel de desarrollo y por ende cierto nivel también de deterioro en términos morales. Ahora, esa tesis del Emilio de Rousseau, sin duda alguna, es muy fácil de contrastar, es muy fácil sin duda alguna, de contrariar desde el punto de vista argumentativo, porque se basa en una inocencia, bueno, yo no diría una inocencia, yo diría más bien en una completa y absurda ignorancia de principios antropológicos. De hecho, hay filósofos fatalistas, que pudieran llamarle algunos, que dicen todo lo contrario, que dicen, por ejemplo, tenemos a uno que dice que el hombre es lobo del hombre, que el hombre es lobo para sí mismo. Otros que dicen, por ejemplo, creo que fue Albert Camus que dijo que la vida no tenía sentido, que por qué no suicidarse, si la vida a fin de cuentas no tenía ningún sentido y no habría nada que hacer en ella, nada que tuviera valor para nosotros y que pudiera añadir algún tipo de, no sé, de valor, de propósito para lo que nosotros podamos hacer o no. Entonces, sin duda alguna, esto es un tema que es complicado y suele ser mucho más complicado para las personas que, por supuesto, menosprecian y menoscaban lo que el texto sagrado nos enseña. Entonces, no es natural que el hombre busque
a Dios. Sabemos todos nosotros, estamos claros que no es natural para el hombre buscar a Dios y que no es natural para el hombre adscribirse a ninguna forma de ley. Somos anárquicos por naturaleza, como lo acabamos de ver desde el propio Génesis. El hombre ha venido siendo anárquico, el hombre ha venido siendo desobediente, ha venido siendo rebelde, se ha rebelado contra toda forma de ley, contra toda forma de institución, sea esta una institución artificial o instituciones naturales. Sobre todo tipo o ante todo tipo de institución, el hombre siempre históricamente se ha rebelado. Eso está claro, eso lo podemos ver nosotros en los libros de textos de historia, lo podemos ver en las guerras, lo podemos ver en el hambre que existe en el mundo, lo podemos ver en diferentes ángulos y enfoques de la vida misma que nos permiten llegar a conclusiones más que claras. Sin embargo, bueno, sigue existiendo gente que le gusta engañarse a sí misma, ¿no? Las prohibiciones se entienden como exactamente lo contrario. Cuando nosotros nos prohíben algo, entendemos que no es una provisión o una prohibición lo que nos están haciendo, sino más bien todo lo contrario. La prohibición entonces le da al hombre más bien el combustible para rebelarse contra aquello que está prohibido hacer, contra aquello que no se debe hacer y que no es correcto hacer. Eso es propio de la naturaleza del hombre. Por eso lo hemos venido diciendo, desde el origen el hombre está pervertido y no es natural para él cumplir ley, no es natural para él sujetarse a nada, porque el hombre se corrompió en el mismo momento que cayó de la gracia de Dios y que decidió entregarle su cuerpo al pecado. Entonces las prohibiciones, y estos son cosas que se manejan ya como dichos populares, como especies de apotegmas ya dentro de nuestra cultura universal, que no hacen más que prohibirle a un ser humano algo o decirle esto no debes hacer, y el ser humano parece ser que entiende exactamente lo contrario. De hecho, hay unos experimentos que se practicaron en una universidad de Estados Unidos, donde ellos dijeron, vamos a poner aquí un aviso que diga, prohibido pisar esta área de la universidad. Era un área verde, donde había un césped que estaba muy bonito, muy bien mantenido, y no querían que la gente pasara por encima de él porque costaba mantenimiento, querían darle una buena cara a la universidad, etc. Entonces la investigación o el experimento fue, porque luego que ellos pusieron el aviso vieron que la gente por el contrario agarraba y pisaba todo eso y pasaba por ahí, no le importaba lo que el aviso dijese. Entonces dijeron, vamos a decir exactamente lo contrario a lo que hemos puesto en principio. Vamos a decir, por favor pise bastante este césped. Decía el aviso, ya no decía prohibido pisarlo, píselo bastante. La gente dejó de pisarlo. Así funcionamos, lamentablemente. Siempre queremos llevarle la contraria al deber ser, siempre queremos llevarle la contraria a la moral, siempre queremos llevarle la contraria a la ética, siempre queremos llevarle la contraria a todo lo que tenemos que hacer que contribuye para el bien del ser humano. Eso es natural en el hombre. De manera que las prohibiciones no hacen otra cosa más que oxigenar nuestro deseo de ir a por ellas, de hacer exactamente lo que ellas nos están diciendo que no debemos hacer. No hacen no muy bien impedirnos o limitarnos o decirnos esto no se debe hacer para que nosotros nos den ganas. A lo mejor nunca nos ha importado, nos ha interesado hacer una determinada cosa, pero no más hizo falta decirnos que ya no debíamos o que no podíamos hacer eso o que no era conveniente hacerlo para que entonces en nosotros se crearan las ganas de querer hacer cosas que en la vida siquiera habíamos pensado ni habíamos tenido ningún tipo de interés sobre ellas. Nuevamente es propio de la naturaleza del ser humano. Incluso esto es algo que nosotros pudiéramos engañarnos con la idea de que solamente podemos ver ocurre dentro del contexto del mundo, dentro del contexto de la gente que sabemos que no está dentro de los márgenes de nuestra fe cristiana, de la gente que no es practicante de los principios de la ética y de la moral del cristianismo. Pero nos engañamos al pensar así, porque de hecho los propios cristianos, el propio pueblo de Dios es experto en desobedecer la ley, es experto en desobedecer todo tipo de normas, es experto en desobedecer todo tipo de políticas, desde las que parecen ser más triviales hasta las que parecen ser las más serias y complejas de ellas. Somos expertos en eso. Yo quiero poner un ejemplo. Yo recuerdo que en la universidad donde yo estudié, donde yo me formé, habían ciertas prohibiciones. Una de ellas era que no se podía utilizar gelatina en el pelo ni tener el pelo demasiado largo. Ni gel ni pelo demasiado largo. ¿Qué creen ustedes que hice yo en los 5 años del desarrollo de mi carrera? Usar bastante gel y el pelo bastante largo. Eso me creó toda serie de conflictos. Y yo era creyente ya.
de hecho, creyente y maestro de la palabra. Pero nunca me pareció, porque siempre vi como algo tonto, como algo estúpido. O sea, pero ¿por qué se fijan en cosas que no tienen ningún sentido? ¿Y en qué esto les resta a mi escolaridad? ¿En qué les resta esto a mi nivel intelectual? ¿En qué les resta esto al rendimiento que yo pueda tener como estudiante dentro de la universidad? Y concebía esas normas como normas demasiado tontas, triviales, estúpidas, que no contribuyen exactamente para nada. Pero el asunto aquí no es si esto te parece o no te parece. La cuestión es que yo estaba en una situación de rebelión ante esas políticas de la universidad. Eso me costó una serie cantidad de problemas, porque varias veces tuvieron que llamarme la atención, varias veces casi no me votaron por la gracia y la misericordia de Dios de la universidad. Pero yo insistí y persistí en no cumplir la norma. No me costó salir de allí corriendo, porque el Señor me guardó. Y porque, bueno, ya después de cierto tiempo yo comencé como que por lo menos de poco en poco fui de manera muy sistemática y muy progresiva, fui, digamos, aligerando un poco la carga. Entonces de repente, si el pelo tenía 20 dedos de largo, yo dije, bueno, vamos a llevarlo al menos a 10. Seguía siendo largo, pero ya no eran 20, eran 10 dedos. Si me echaba medio pote de gelatina, ahora me echaba un cuarto. Entonces yo fui disminuyendo de poco en poco la fórmula, ¿no? Entonces con eso, y entonces trataba de peinarme de una forma que fuera un poco más disimulante de que el pelo estaba muy largo, porque usted sabe que dependiendo cómo se peine, se verá si el pelo está muy largo o muy corto. Imagínense, yo para esos días usaba pincho, yo no me peinaba de medio lado como me peino hoy, sino que mi pelo, que es flechudo, me usaba pincho. Imagínense si no se iba a notar. Medio centímetro que tuviera de melena se me iba a notar, porque sí, porque el tipo de corte que yo me hacía para esos tiempos era así, era el pelo parado, se me notaba enseguida. Y eso me trajo toda serie de problemas. Y ahí tenemos el caso de una institución artificial porque ha sido creada por el hombre, no es institución natural, como sería el caso de, por ejemplo, un matrimonio, que es una institución natural, pero una institución artificial, que es entonces una universidad donde había normas, donde había políticas, donde se suponía que yo debía sujetarme a ellas y quería mantener la paz dentro de la organización. Pues para mí, por parecer que eran sumamente triviales, estúpidas y que no contribuían en absolutamente nada, pues yo simplemente me negué y mantuve una actitud de rebeldía ante esa situación. No sé si más por ignorancia o porque simplemente quería ser rebelde, como nuevamente tenemos que enfatizar, es el corazón del ser humano. Pero esa era un poco la realidad. Entonces esto pasa en todos los niveles, pasa con todos los cristianos, pasa con todos los creyentes. En menor o mayor medida, por supuesto. Hay quienes no son anárquicos tan exagerados, hay personas que son más depravadas, ¿no?, en ese sentido. Pero tenemos para todos los gustos y colores, sin lugar a duda. Cristo tiene muy malas noticias para la gente que quiere vivir en esa anarquía. Y las malas noticias que Cristo tiene para la gente que quiere vivir en anarquía es la de que, hey, no creas que porque yo he venido y he hecho todo lo que yo he hecho y que voy a ir a la cruz y voy a resucitar y voy a pagar por ustedes la deuda, quiere decir que ustedes quedan exonerados de todo tipo de responsabilidad moral ante mí. Y lo que está diciendo el texto que leímos y lo que inicia diciendo en el versículo 17 es exactamente que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a darle perfecto cumplimiento. Y esa es la noticia que no le gusta al ser humano. El hombre hubiese preferido que Cristo en ese punto hubiera dicho más bien, yo vine a abrogar la ley, cumpliéndola, pero que luego que la cumpliera ya quedaría abrogada. Es decir, ustedes no tendrían ningún tipo de responsabilidad moral ante la fe. Exonerados de todo tipo de responsabilidad ética, exonerados de todo tipo de responsabilidad moral ante la ley. Entonces, ustedes hagan lo que quieran, porque yo cumplí la ley y el cumplimiento de la ley en mí se transfiere a ustedes. Como decir, la imputación de la justicia. Que nosotros somos declarados justos, no porque somos justos per se, sino porque Él nos imputó su justicia. Porque fue una justicia que Él se ganó, y se ganó precisamente en el cumplimiento perfecto de la ley. Porque el hombre no tenía la capacidad, nunca ha tenido la capacidad y nunca tendrá la capacidad de poder obedecer la ley de Dios. Porque la ley de Dios es santa y perfecta. Al no ser nosotros ni completamente santos y mucho menos perfectos, no tenemos la capacidad de cumplir la ley
tal cual como se demandaba debía ser cumplida, porque si uno solo de esos mandamientos era partido en dos, éramos ya entonces en automático culpables del resto de todos los mandamientos que allí estábamos. Entonces Jesús, lejos de hacer un llamado a vivir una vida cristiana sin ley, más bien la ratifica su compromiso con ella. Ahora, estas cosas hay que saberlas interpretar, lógicamente, porque hay que saber a qué Cristo se refería cuando hablaba de ley. Eso ya tendremos un momento para tocarlo. Por lo pronto vamos a dedicarnos en lo que sería entonces el análisis del primer versículo, que dice de la siguiente manera. Estamos ubicados ya en el versículo 17 de nuestro pasaje de hoy, donde podemos ver que Cristo no vino a cumplir y a enseñarnos a cumplir con los requerimientos morales. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo está declarando algo acá que es espeluznante para los hombres, completamente espeluznante. La ley es necesaria, es lo que Cristo está diciendo. Una cosa que por supuesto no cabe en la cabeza de la gente del siglo XXI, no cabe en la cabeza del hombre moderno, del hombre posmoderno, no entra en la psique del hombre posmoderno. La declaración mesiánica en estado privativo demuestra precisamente que el hombre quería escuchar palabras que fueran completamente contrarias a las que Cristo dijo. Porque aquí tenemos una declaración privativa. Fíjense que Cristo comienza diciendo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Si le está diciendo no penséis, es porque precisamente eso era lo que el hombre estaba pensando. Y era lo que de hecho el hombre quería. Que Cristo les dijese: miren, ya ustedes no tienen ningún tipo de responsabilidad moral, toda esa ley que han tenido que venir cumpliendo y que tanto dolores de cabeza le ha dado en todo el trayecto de lo que fue esa era del Antiguo Testamento, de los profetas, etcétera, de los reyes, de los jueces y todas esas eras que ustedes han tenido que vivir, bueno, ya se acabó conmigo. Ya se acabó conmigo, yo vine a libertarlos, vine a emanciparlos del yugo romano, porque al parecer el pueblo de Israel creía que su único yugo y que el verdadero yugo que tenían y de la verdadera situación de la cual tenían que emanciparse no era de otra, sino que del yugo romano, que eran invasores. Pero está más que claro que el yugo que Israel tenía no era Roma. Había un yugo mucho más grande y mucho más grave que el imperio romano, ocupante en ese momento de la tierra de Palestina. Y el yugo era la rebelión del hombre. El yugo era el corazón de piedra que no se había convertido en corazón de carne. El yugo era que ese pueblo que fue sacado de Egipto nunca cambió. Siempre siguió quejándose, siempre siguió levantando su voz en contra del Creador. Cada vez que quiso levantar ídolos, los levantó. Cada vez que quiso hacer todo tipo de situaciones que contrariaban los principios de la fe, lo hicieron. Y eso era de lo que verdaderamente tenían que ser libres los israelitas. Los israelitas no hacían nada con que fueran libertados del yugo romano cuando el verdadero invasor que ellos tenían y que comprometía toda su vida moral era el propio Satanás que gobernaba sus corazones. Ese era el yugo del cual ellos tenían que emanciparse. Y por cierto, es un yugo del cual mucha gente hoy todavía practicante de la fe cristiana tiene que emanciparse. Porque todavía traemos muchos viejos vicios del mundo, tenemos muchas prácticas que son muy comprometedoras, que ponen en detrimento todos los principios morales de nuestra fe. Y en eso tenemos que tener sumo cuidado. Por eso es que esto fue una declaración espeluznante para los que escuchaban en ese momento, porque no se esperaba que Cristo afirmara, confirmara la ley, sino que por el contrario, Él les dijera: miren, ya ustedes no tienen ningún tipo de responsabilidad moral por esta parte. Por eso es que Él dijo: yo no vine a destruir la ley, que es lo que significa, poniéndolo en términos bastante sencillos, abrogar. La palabra abrogar tiene que ver con extinguir, destruir, quitar, dejar de tenerla allí presente. Él no vino a destruir, sino que vino a ser el perfecto cumplidor de esa ley. Pero no solamente el perfecto cumplidor, sino alguien que enseñaba a sus discípulos a cumplir así como Él cumplió también. Y eso es lo que Él esperaba como mínimo de todos sus discípulos, que fueran perfectos cumplidores. Bueno, no perfectos cumplidores, porque sabemos que mientras estemos en este cuerpo
mortal, en estas carnes y en estas bajas pasiones, va a ser imposible para nosotros cumplir perfectamente toda la moral que exige la ley o la fe cristiana. Sin embargo, podemos ser cada vez mejores personas, podemos cada día mejorar al punto de llegar a incluso no reconocernos a nosotros mismos, porque hemos llegado a cambios tan profundos y drásticos que han venido desde el propio centro, desde el propio núcleo de nuestro ser, que ya podemos llegar al momento donde incluso nos observamos en el espejo y no nos reconocemos y no creemos que somos la misma persona, y parece ser que algo por arte de magia ha sucedido que nos ha cambiado por completo la forma de pensar, la forma de actuar y de las decisiones que nosotros hemos tomado siempre. No solo vino a cumplirla, sino que vino a darle la más elevada y perfecta interpretación. Ustedes saben que una de las cosas que Cristo hizo con la ley, y esto es algo que parece ser que todavía no termina de ser codificado bien en la mente de las creyentes de hoy, es que Cristo vino a darle no solamente cumplimiento a la ley, sino cuál era la forma correcta de interpretar la ley. Y fíjense algo, y esto para la desgracia de los que suscriben ideas que están demasiado divorciadas del texto sagrado. Cristo no vino a alivianar la responsabilidad ética y moral del creyente. Por el contrario, los estándares de nuestro Señor al interpretar correctamente la ley fueron aún más elevados que lo que se podía interpretar era la ley en tiempos del Antiguo Testamento. Lamentablemente la gente pierde de vista eso. Por eso tenemos que hablar de los problemas en el entendimiento de la ley. Y uno de los grandes problemas que tenemos de cara al entendimiento de la ley es que se han creado dos grupos extremos que son contrapuestos el uno del otro. ¿Cuáles son estos dos grupos? Estos dos grupos tienen que ver con aquellos que suscriben que ya no tenemos ningún tipo de ley que cumplir y que todo eso que nosotros llevamos el Antiguo Testamento bien haríamos en arrancarlos de las páginas de nuestra Biblia. Bueno, ni siquiera. La recomendación sería comprar solamente textos que nada más tengan el Nuevo Testamento. ¿Para qué agarrar y comprar una Biblia completa y de tener que arrancarle todo el Antiguo Testamento? Eso me crea mucho trabajo. Mejor comprar esos Nuevos Testamentos pequeñitos que venden de letricas, no sé qué tamaño, porque eso no las ve ni un 20-20. Y bueno, ya creo que con eso sería entonces más que suficiente. Entonces tenemos el extremo de las personas que piensan que estamos sin ningún tipo de ley, sin ningún tipo de responsabilidad de ley, y puesto que la ley está en el Antiguo Testamento, porque la premisa es la siguiente: si no estamos sujetos a la ley, como dice Pablo, y la ley está en el Antiguo Testamento, premisa número 2, la conclusión entonces lógica sería: no tenemos que ir al Antiguo Testamento. Ese sería el silogismo más o menos que se crea en la mente de las personas que suscriben la idea de que la ley no es para este tiempo y que no tenemos ningún tipo de compromiso moral con nuestro Señor Jesucristo. La otra posición extrema es la que lleva esto justamente al polo opuesto. Y es de aquellos que dicen, como por ejemplo los que hoy se dedican a la tarea del mesianismo judaico, del judaísmo también, que no solo es que estamos comprometidos con cumplir los 10 mandamientos, los cuales no han perdido en ningún momento vigencia, sino que además tenemos la responsabilidad moral de cumplir con todos los requerimientos de la ley mosaica, es decir, ceremonias, liturgias, fiestas, todo tipo de legalismos, porque si hay algo que tenía bastante legalismo era precisamente la interpretación de los rabinos y de los escribas. Los escribas crearon un sistema de superposición de la ley. Entonces ellos agarraban un principio de la ley y entonces, según ellos, para poder crear las condiciones que permitiera al ser humano guardar esa ley, creaban leyes sobre leyes. Entonces, por ejemplo, en el Shabbat comenzaron a prescribir todo tipo de formas para que el hombre supiera qué cosas podía y no podía hacer, para que no se pudiera considerar alguien que estaba quebrantando, por ejemplo, el Shabbat. Entonces no era prohibido caminar, por ejemplo, más de 1 milla o de 2 millas. Si ya una persona caminaba más de eso al día haciendo Shabbat, ya estaba rompiendo el Shabbat. No se podía cocinar, no se podían hacer un montón de cosas. Usted puede revisar todas las cosas que se han dicho en torno a este punto y se dará cuenta cuán absurdas son las interpretaciones de esta gente.
completamente absurdas. Entonces tenemos ese polo opuesto, tenemos ese extremo opuesto, donde está activo todo, absolutamente todo lo que la ley mosaica expone, y que no hay absolutamente nada de esa ley mosaica que podamos pasar por alto porque tenemos que cumplir cada mandamiento que ahí está. En ese caso, entonces, ya Cristo no haría falta. Si nosotros estamos plenamente sujetos a la ley, a esos 613 mandamientos de la Tanat, del Antiguo Testamento, y es a través de ello que nosotros vamos a hallar justificación, entonces, ¿para qué Cristo vino? ¿Para qué vino entonces Cristo? Si mi justificación se halla en el contexto del que yo pueda o no cumplir esa gloriosa ley. Tenemos un serio problema. Entonces aquí tenemos los dos extremos. Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué tenemos estas posiciones extremas dentro del cristianismo hoy, dentro del mesianismo y dentro de diferentes facciones que dicen ser cristianas? El problema con esto subyace en el punto de las vagas interpretaciones que nosotros hacemos y del increíble nivel de ignorancia que tenemos ante la palabra ley, porque no interpretamos correctamente la palabra ley, porque la palabra ley, que es un término que aparentemente se utiliza de manera muy genérica, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando no sabemos a qué cosa se está refiriendo cuando dice ley, entonces vamos a errar. Porque claro, cuando yo veo ley en el Nuevo Testamento y veo ley en el Antiguo Testamento, enseguida homologo. Lo que el cerebro hace en automático es pensar que hay una homologación y que lo que el Nuevo Testamento se refiere a ley es exactamente lo que está diciendo el Antiguo Testamento de ley. Entonces, aquí ese es el problema base que nosotros tenemos. Algunos creen que incluso no era posible que Cristo hubiera dicho lo que dijo al decir que debíamos cumplir la ley, o al decir que él no había venido a abrogar la ley, sino que había venido a darle perfecto cumplimiento y que bien hacíamos nosotros en cumplir esa ley. Algunos piensan que eso fue algo que se creó o se inventó Mateo, porque al ser Mateo un judío que escribía a judíos en defensa del Mesías, entonces Mateo se inventó esa parte del cuento, no siendo real, no habiendo salido nunca de la boca de Jesucristo, pero se le inventó porque a fin de cuentas, como un judío y celoso por la ley que era, pues él quiso hacer creer a la gente que en los labios de nuestro Señor Jesucristo salieron esas palabras. Hasta ese punto se ha llegado de poner en descrédito, en desmérito el mismo sagrado texto simplemente por los sesgos y los presupuestos que manejamos. Y nuestros sesgos y presupuestos no son productos de la nada, no son productos del vacío. Debemos entender que los sesgos y presupuestos que nosotros manejamos en dirección a este punto, a este tema, vienen por la rebelión del ser humano. Vienen por las cosas que no deseamos hacer y por las que sí deseamos hacer. Por eso es que vienen todas estas cosas. Algunos entonces dicen eso, que esto no lo pudo haber dicho Cristo, y además tenemos una confirmación en el apóstol Pablo, quien por ejemplo en Romanos 10:4 declara lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Punto, ahí está, hermano. ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos que cumplir la ley? ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad moral? Que haya algo de esos mandamientos que uno deba cumplirse. Aquí Pablo acaba de decir claramente en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Acaso no está más que claro ese texto? ¿Acaso ese texto ya no nos está diciendo todo lo que necesitamos saber? Y es que somos un pueblo que no necesita ley. Somos un pueblo que no tiene nada que ver con la ley ya. Cristo cumplió. Al él haber cumplido nosotros, él fue no solamente nuestro sustituto en la justificación, sino que fue también nuestro sustituto en la responsabilidad moral que nosotros tenemos para con él. Esa sería la forma fácil de cortar esto. Si yo no tengo contexto, si no tengo técnicas de interpretación, si no conozco el trasfondo histórico, si no conozco el trasfondo bíblico, los conceptos, los pensamientos de los diferentes autores que tenemos dentro del Sagrado Texto, porque esto se trata de hacer una investigación. Esto no se trata de agarrar textos aislados y comenzar a construir cuanta doctrina a mí me parezca construir de un texto que está aislado de todo su contexto. Porque entonces se crea lo que dijo Cosecus: todo texto fuera de contexto es un pretexto. Eso dijo Cosecus. Se crearía eso, y ese es el problema. Pero en verdad Pablo, y esta sería la pregunta metodológica que en este momento tendríamos que hacerlo, ¿está Pablo diciendo aquí que en verdad el cristiano está llamado a vivir sin ley? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en realidad?
Para ello tenemos que estudiar un poco el pensamiento paulino. Y quiero que nos sirvamos de dos pasajes. Uno está en el libro de Gálatas 3 y vamos a leer del 10 en adelante para que veamos cuál es el pensamiento paulino en torno al tema de la ley. Por supuesto que hay muchos más textos. Y por cierto, yo quiero decirle, debe haberlo dicho al principio, que el tratamiento que hoy estamos dando a esta enseñanza, acuérdense que el tema de la ley es un tema sumamente complejo que pica y se extiende y es muy profundo y no se puede agotar en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas de enseñanza. Por lo que yo aquí simplemente voy a dar ciertas pinceladas. Lo que estamos emprendiendo un pequeño vuelo de pájaro. Van a quedar muchos cabos desatados que habrá que atar y que bueno, prontamente estaremos elaborando, luego que terminemos la edición de nuestra serie del Sermón del Monte, quizás entremos en materia ya con lo que es un estudio ya así más profundo y riguroso del tema de la ley, porque esto es un tema que no se agota de manera muy sencilla. Y yo lo que estaría haciendo solamente es dar pinceladas acá. Esto es algo que se podría considerar, yo creo que ni siquiera introductorio, porque esto es demasiado elevado. Pero vamos a ver un poco el pensamiento paulino en torno a la idea de la ley para que entendamos a qué cosa era que se estaba refiriendo exactamente Pablo al decir que el fin de la ley era Cristo. Fíjense, por ejemplo, en Gálatas 3:10 en adelante, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Que dice, todos los que están bajo las obras de la ley o que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Caramba, bastante duras estas palabras que Pablo está diciendo acá de entrada. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Nos redimió de qué? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, para que Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora, la idea de Pablo acá puede que no sea clara para muchas personas si no tienen un cierto trasfondo ya. Pero esta idea, para los que sí tienen ya un cierto trasfondo y han caminado un cierto trecho en el estudio de estos asuntos, no es tan difícil de ver. Lo que Pablo está diciendo acá no es que la ley no deba o cumplirse, o es que no tenemos ningún tipo de responsabilidad ante la ley. Lo que Pablo está diciendo son dos cosas. Número uno, la ley no es lo que te va a justificar. No creas que te vas a hacer salvo por creer que vas a cumplir con una ley. Número uno. Y número dos, de lo que nos está redimiendo Cristo no es de la responsabilidad moral, es de la maldición que la ley traía para el que no podía cumplirla. Y de hecho, ¿quiénes eran los que no podían cumplirla? Todos. Porque ningún ser humano estaba en la capacidad moral y espiritual para cumplir una ley que era santa y perfecta. Por cuanto nunca hemos estado en la condición moral y espiritual para cumplir algo que es perfecto y santo, todo esfuerzo en búsqueda de obedecer esa ley sería siempre sería un rotundo fracaso. Y siempre terminábamos siendo culpables, siempre terminaríamos siendo sentenciados como quebrantadores de la ley de Dios. Entonces, ¿de qué fue lo que nos vino a redimir Cristo? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir cuando dice que el fin de la ley es Cristo? El fin del efecto que la ley producía al no poder ser cumplida por los seres humanos era la muerte. El propósito era la muerte. Lo que la ley tenía como consecuencia de no poder ser cumplida era maldición y muerte sobre el ser humano. Ese fue el fin que Cristo le dio a la ley, que ella nos maldijera y nos sentenciara a muerte. Pero no que no tenemos responsabilidad ante la ley, sino que ahora ella no tiene efecto sobre nosotros, en el sentido de que si yo hoy no pude cumplir un determinado mandamiento y me caí aquí, no quiere decir que ya eso de una vez me cataloga como un candidato para el infierno, porque resulta que es la ley la que me viene a justificar.
Pero fíjense lo que dice después Pablo en 1 Corintios 9, del 17 en adelante. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora, algunos pudieran creer que aquí tenemos una contradicción paulina de esas que, Dios mío, que poco se ven en la vida. Por un lado dice que él no está con ley, que él no tiene ley. Y por el otro dice, no, yo no es que no estoy sin ley, yo tengo ley. Ah, no, pero un momentico, Pablo, entonces ¿en qué quedamos? ¿Tienes ley o no tienes ley? ¿Hay que cumplir la ley o no hay que cumplir la ley? Porque en una parte está diciendo que ya yo no estoy bajo esa ley, pero en otra dice, pero yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de Dios, yo estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál de las dos frases agarro? Pero es que no hay contradicción alguna acá. Nuevamente, esto es un tema de saber hacer responsablemente una exégesis bíblica. Si ya usted vio el contexto que acabamos de aplicar antes de entrar en este texto, usted tiene que saber qué es lo que Pablo está diciendo. Porque ya el contexto lo tenemos en lo que explicamos anteriormente. Lo que está diciendo Pablo que no está bajo la ley es que no está bajo la maldición de la ley. Bajo lo que la ley produce cuando se quebranta. Eso es lo que Pablo está diciendo. A eso es que Pablo se refiere cuando dice, yo no estoy bajo la ley. Es decir, yo no estoy bajo el condicionamiento que la ley me imponía, que al no ser cumplida, me sentenciaba a muerte, me declaraba un maldito. Ahora yo no soy declarado maldito, ni estoy sentenciado a muerte por el hecho de que en un momento me caiga, se me parta una pata y comience a cojear con ciertos aspectos de mi vida cristiana en términos morales. Porque él dice, porque yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo. Yo estoy bajo la ley de Dios. Pero ¿cuál es la ley de Dios y la ley de Cristo? Es la pregunta que tendríamos que hacernos acá. El tema con la ley es que si nosotros interpretamos la palabra ley, cada vez que aparece en el Nuevo Testamento, como un término genérico y como una referencia siempre a todo el Tanakh, vamos a tener serios problemas en nuestra interpretación. Porque hay como mínimo 4 usos comunes del término ley dentro del Nuevo Testamento, que solamente se pueden descifrar atendiendo el contexto. De otra forma no podemos hacerlo, haciendo una buena exégesis bíblica. Por ejemplo, cuando se habla de ley, se refiere, 1, al Pentateuco. Es una de las referencias de la ley. Cuando se dice ley, a veces se puede estar refiriendo al Pentateuco, nada más decir a los primeros 5 libros de la Biblia, que son los libros de Moisés. 2, cuando se habla de ley, a veces también puede ser una referencia en algunos contextos a toda la Tanakh, es decir, a todo el Antiguo Testamento. Muchas veces para referirse a todo el Antiguo Testamento también se utiliza la palabra ley. Ya van 2 usos distintos, en 2 contextos distintos. Uno está delimitado solamente a los primeros 5 libros y el otro es todo lo contrario, a todo el Antiguo Testamento, a toda la Tanakh completa, ley. Otra referencia que tenemos en la ley es los 10 mandamientos. Muchas de las referencias ley en el Nuevo Testamento solamente son una alusión a los 10 mandamientos, al decálogo, a esas 10 palabras. Y un último uso que nosotros podemos ver del término ley en el Nuevo Testamento es a la ley de los escribas y la ley oral. Escribas u ley oral. Esa es la otra referencia. ¿Cuál es entonces la referencia a la que Cristo está aludiendo en el texto? Sería la pregunta, ¿verdad? Porque Cristo está diciendo, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Ahora, fíjense algo. Vamos a leer el texto para que entendamos
¿A qué tipo de ley Cristo está llamando a sus discípulos a cumplir y atender dentro de sus responsabilidades morales y éticas para la fe cristiana? Mire lo que dice. Mateo 22 del 34 al 40 dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérpretes de la ley, no pierdan pisada de esto, uno de ellos, no cualquiera de ellos, un intérprete de la ley, un experto en la ley, un erudito, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estamos viendo la respuesta de Cristo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, en este caso, Cristo está haciendo una alusión ¿a qué? A la Tanaj completa. A la Tanaj completa, que se cumple en dos mandamientos, que no son mandamientos distintos al decálogo. Estos son mandamientos, esto es el decálogo, este es el resumen del decálogo. Este es el resumen de los 10 mandamientos. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo. Porque cuando nosotros hacemos un estudio detallado de lo que son los 10 mandamientos del decálogo, nos vamos a dar cuenta que hay mandamientos de carácter positivo y hay mandamientos de carácter negativo. Nosotros podemos aplicar un carácter interpretativo elíptico incluso para poder ver cuál sería la antítesis de cada mandamiento en el decálogo, que ya nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una práctica de esa cuando estuvimos estudiando una de las confesiones de fe, la confesión de fe de Westminster, creo que fue la que habíamos estudiado. No, la de Westminster no fue. La de... no me acuerdo, se me olvidó ahorita, pero bueno, después les recuerdo. Pues allí tuvimos la oportunidad de ver una aplicación elíptica de la ley. Una aplicación elíptica, para que me entiendan, un ejemplo rápido de ello sería como cuando, por ejemplo, dice no matarás. Si yo quiero darle una interpretación elíptica al mandamiento de no matarás, debo entender que el no matarás es una privación del hombre en términos de derecho hacia la vida de otra persona. Es decir, si no debes matar, la contradicción de eso es que debes ¿qué? Dejar vivir a la gente. Ese sería el carácter elíptico, la interpretación elíptica, decir lo contrario. ¿Ok? Cuando dice honrar a padre y a madre, el carácter elíptico de honrar a los padres y a las madres es no los deshonres. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Elípticamente lo que está diciendo es, al decir honrar a padre y a madre, elípticamente se dice entonces que está diciendo no los deshonres. No los deshonres. Cuando dice no mientas, que es lo que te está llamando a hacer elípticamente, di siempre la verdad. Estamos viendo, ¿no? Esa es la forma elíptica de interpretar los 10 mandamientos. Ahora, Cristo acá está dejando en claro que toda la ley y los profetas se resumen en 2 grandes mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. En eso Él hizo un resumen. Hay gente que todavía sigue creyendo que no, que esto no es una forma correcta de interpretar el asunto de la ley de cara a lo que Cristo dijo. Y comienzan a buscarle la quinta, la sexta y la séptima pata al gato. Algunos incluso tallan de estúpidos, irresponsables y poco eficientes como intérpretes a los que interpretan las cosas de esta manera. Hay personas que lo hacen de esa forma. Creen pues que estos son parte del asunto. Pero ¿qué es exactamente entonces lo que Cristo está diciendo con ley? Aquí hay que hacer una diferenciación. Porque cuando Cristo está diciendo yo no vine a abrogar sino que vine a cumplir, Cristo no está diciendo allí que Él solamente vino a cumplir los 10 mandamientos. Cristo está diciendo que Él vino a cumplir absolutamente toda la ley, no solamente los 10 mandamientos. Entonces usted se preguntará, pero entonces ¿por qué a Cristo los fariseos, los escribas, los saduceos, de cada vez que tenían la oportunidad de enfrentarse, le decían que Él era un quebrantador de la ley? Porque Cristo no tenía responsabilidad con leyes de tradiciones humanas. Cristo no vino a cumplir tradición humana. Esas tonterías de que en el Shabbat no podías caminar más de tantos pasos porque si no ya rompías el Shabbat. Él no vino a esas estupideces.
Él no vino a esas estupideces que creó la mente rabínica a través de la historia en su tradición. Que no puedes ni siquiera salvar a una persona si se está muriendo en Shabbat porque es Shabbat y es sagrado. Que no puedes agarrar el cabrito si se cayó en un hueco porque es Shabbat y si lo haces estás quebrantando el Shabbat. Todas esas son sobrevaloraciones y sobrecargas. Imagínense que eso es como lanzarle una recarga de 240 de electricidad a una ley que tiene 10 watts de potencia. ¿Qué sé yo? Pero Cristo, su responsabilidad nunca fue cumplir con esa ley que se considera ley oral, esa supuesta ley que Dios dio aparte de lo escrita y que se manejó de generación en generación a través de la tradición de los ancianos de Israel, de los rabinos, etc. Todo eso es legalismo, hermanos. Y ese legalismo no fue el que Cristo vino a cumplir. Lo que Cristo vino a cumplir es lo que estaba escrito. Lo que estaba escrito. Por eso Él siempre fue ante los ojos de los escribas, fariseos y saduceos una persona que quebrantaba la ley. Y como tal le juzgaron y por eso le mataron, porque ellos lo consideraban alguien que quebrantaba la ley de Dios. Porque no se sometía a los elementos tradicionales y orales de la ley rabínica, que no era más que simplemente legalismo. Eso no fue lo que Cristo vino a cumplir y lógicamente si no fue lo que Él vino a cumplir, Él no le interesó un pito entrar en cuestiones, ni le pareció nada interesante entrar en cuestiones de la tradición hebrea. En ese sentido, mucho menos nos iba a enseñar a nosotros a que tuviéramos que cumplir con ese tipo de tradiciones. Pero Cristo sí vino a cumplir la ley completa, incluyendo las ceremonias, incluyendo los ritos, incluyendo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él debía cumplir cada letra de la Torá, Él debía cumplir cada letra de la Tanakh. En Él debían cumplirse todas las profecías. Todavía hay profecías mesiánicas que no se han cumplido. Su segunda venida, por ejemplo, no se ha cumplido. Cristo no ha venido todavía a buscarnos. De manera que hay todavía profecías mesiánicas que no se han cumplido. Pero hay más de 300 profecías mesiánicas que se cumplieron en el momento de Cristo venir a la tierra. Más de 300 profecías mesiánicas. Entonces, Él sí vino a darle perfecto cumplimiento a toda la ley. ¿Pero por qué vino Él a darle cumplimiento a toda la ley? Ustedes saben que hay leyes que fueron circunstanciales y que aplicaban específicamente de manera temporal para el pueblo de Israel. No era para todo el mundo, porque Dios estaba teniendo un trato específico con la nación de Israel y habían leyes que eran circunstanciales. Me gusta mucho lo que dijo de Gerardo de Ávila en una ocasión. Esto se puede someter a revisión, lógicamente, no estoy diciendo que lo suscriba por completo, se puede revisar, se puede analizar, se puede estirar la idea y ver desde los diferentes enfoques para ver en qué sentido aplica y en qué sentido no aplica, pero por ejemplo Gerardo Dávila dice que la moral y la ética cristiana, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es una moral que se va desarrollando progresivamente, se va desarrollando de poco en poco. Entonces podemos ver que hay una línea de tiempo donde la moral y la ética cristiana se va desarrollando en lo que el tiempo va avanzando. De poco en poco se va desarrollando hasta el punto que llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento y vemos a un Cristo decir, por ejemplo, cosas como, y aquí donde vemos que el estándar de Cristo ante la ley es mucho más elevado y que nosotros, lejos de no tener responsabilidad con lo que está atrás, tenemos una responsabilidad mucho mayor incluso, porque Cristo elevó el estándar de la ley, cuando dice, por ejemplo, que adulterio no es solamente que tú te vayas en el acto físico a la cama, que conviertas en un hecho material eso, sino que si tú ya te creas ideas morbosas y sucias en tu mente y te creas toda una película pornográfica en tu mente, como por ejemplo tu vecina porque te gusta, ya tú eres un adúltero ante Dios. No hace falta que tú vayas al acto material, no hace falta que tú materialices eso fácticamente, sino que si tú lo piensas ya lo has hecho. Con el asesinato también dijo, por ejemplo, y esto es lo que debe entenderse como la correcta interpretación de la ley que dijimos al principio, que Él no vino a abrogarla, vino a cumplirla y a darle la correcta interpretación. Cuando Él habla del no asesinarás, y Él dijo, pero todo aquel que odie a su hermano es culpable de asesinato.
Si eso no se llama elevar el estándar de la ley y hacerlo aún más serio, yo no sé qué cosa tendríamos que decir al respecto. Porque todos nosotros, si en algún momento hemos odiado a alguien, ni se diga si ese alguien se llama hermano en la fe, somos culpables de asesinato. Usted es tan asesino y yo soy tan asesino como los que están ahorita mismo en San Quintín, ya no en Sabaneta porque no existe, ¿no? Ya ni sé cuáles son las cárceles de acá. Bueno, y San Quintín tampoco existe. Pero esas cárceles de alta seguridad en Estados Unidos, donde hay todo tipo de psicópatas, todo tipo de locos, todo tipo de desviado mental, seríamos tan culpables como cualquiera de esas personas. Porque el pecado es un acto que se consolida en el centro, en el núcleo, en aquello que produce todos los problemas del ser humano, a lo que la Biblia llama metafóricamente corazón. Y digo metafóricamente porque sabemos que no nos referimos de manera literal al corazón. El corazón no piensa, el corazón no tiene sentimiento, el corazón no tiene la función de pensar ni de sentir ni nada de esas cosas. La única función del corazón es agarrar y enviar la sangre para los órganos que necesitan tener su sangre, porque si no nos morimos, punto. Ya sabemos que la Biblia en ese punto se está refiriendo es a la mente del ser humano. Es allí donde nosotros, a través de nuestros razonamientos, de nuestras decisiones, hacemos las cosas que hacemos. Y es lo que está corrompido y es lo que hay que entrenar, es lo que hay que educar, es lo que hay que atacar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces está claro que Cristo sí vino a cumplir toda la ley porque Él debía darle perfecto cumplimiento a toda la ley. Pero nuestra responsabilidad moral no es ante toda la ley, sino ante estos dos mandamientos que son un resumen del Decálogo. Y un resumen del Decálogo, por cierto, que tengo que decirlo, que no a muchos le cae muy bien cuando nosotros somos específicos en decir cuáles son exactamente esos mandamientos que tenemos que cumplir. Porque mucho se nos critica, es que ustedes nada más hablan de los 10 mandamientos y creen que los 10 mandamientos se deben cumplir, pero no cumplen el Shabbat que está dentro de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Se deben cumplir los 10 mandamientos o no se deben cumplir los 10 mandamientos? Porque ustedes que dicen y que hacen una apología de los 10 mandamientos, sin embargo, cuando se trata del tema del Shabbat, se echan a un lado y no quieren celebrar Shabbat, porque según ustedes ya el Shabbat no está activo para este tiempo. Sin embargo, son defensores de los 10 mandamientos. Pero si vas a defender los mandamientos, o los defiendes todos o no defiendes nada, pero no puedes dar uno por fuera. Es lo que dice la gente. Pero ¿cuál es el criterio que lleva a los teólogos a decir son los 10 menos 1? Que sería en este caso el Shabbat. Que yo estoy obligado a cumplir todos los mandamientos que en el Nuevo Testamento confirman los 10 mandamientos. Es decir, los mandamientos que usted ve que en el Nuevo Testamento se repiten del Antiguo, esos debo cumplirlos. El Shabbat en ningún momento dice Cristo que debamos cumplir el Shabbat. De hecho, Él dice que Él es nuestro reposo, que Él es nuestro descanso. Entonces, como no hay, de hecho, usted puede ver los registros de los primeros cristianos. Dedíquese a leer un poco de historia de los primeros cristianos y usted va a ver que ningún cristiano jamás celebró Shabbat. Ahora usted me dirá, pero Pablo, siendo apóstol, hacía el Shabbat. Claro, pero era distinto, porque ya era una cuestión cultural. Él no lo hacía y los apóstoles no cumplían Shabbat por razones de que se sintieran obligados a hacerlo, sino porque ya era una cuestión cultural. Y el hebreo de hoy, culturalmente, puede cumplir Shabbat sin problemas, porque es un tema cultural. Ahora, no hay ningún problema con que una persona decida, yo quiero, aunque no veo que es una obligación moral en el Nuevo Testamento hacer Shabbat o cumplir Shabbat, pero yo quiero cumplirlo. Yo quiero sentir lo que sentían esos hebreos cuando entraban en ese momento especial. No hay ningún problema. Usted lo puede hacer, tiene la libertad de hacerlo. Eso no le va a restar, eso le va a sumar, al contrario. Eso le va a sumar.
No hay ningún problema. Así como puede que no sea el sábado, de repente usted dice que para usted su sábado es el lunes porque es el día que usted pasa libre porque el resto de los días está trabajando. Pero para usted su sábado es el lunes, su Shabbat es el lunes, o es el domingo, o es el jueves, o es el viernes, el día que sea que usted disponga. No hay ningún problema. El problema está cuando yo quiero hacer creer a la gente que es una obligación de la ética cristiana cumplir Shabbat y que si no lo cumples te vas a ir para el infierno. Incluso eso sería peor todavía, ¿no? Porque hay gente que se atreve a decir eso. Hay gente que el Shabbat es un acto de idolatría para ellos. Toda una idolatría, y es que ese día ustedes ven que todo el resto de la semana se comportan de la manera más bestia que pueden comportarse. Rompen todos los mandamientos que les da la gana, pero no hacen sino llegar el Shabbat, ahí sí se quieren guardar. Hipócritas fariseos modernos. Fariseos modernos hipócritas que en nada se diferencian a los fariseos del primer siglo. Hipócritas. Y se han desviado a esas tonterías. Pero no vemos nunca a Cristo diciendo que el Shabbat deba cumplirse. De hecho, cuando nosotros vemos en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, los apóstoles están discutiendo cuáles son las cosas que los gentiles deben cumplir de la ley como nuevos cristianos, como nuevos creyentes. ¿Y sabe algo? En ninguno de los 4 requerimientos a los que llegan consensuadamente los apóstoles está el tema del Shabbat. Si ellos hubiesen considerado al Shabbat como una institución obligatoria para todo creyente, hubiesen dicho el Shabbat tiene que cumplirlo. Jamás ellos dijeron que el Shabbat tenía que ser parte de la norma de los cristianos gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo. Valga la redundancia. Jamás se dijo eso. Entonces Cristo es nuestro reposo. Y en estos 10 mandamientos, que ya no serían 10, pero podríamos seguirlos considerando como 10, porque no hay ningún problema en que usted decida guardarse un día para el Señor. De hecho, el cristianismo acogió el domingo como su día de reposo. El cristianismo acogió el domingo por razones que para ellos en el primer siglo los primeros cristianos consideraron eran de un peso supremo, puesto que ellos entendían que el Shabbat ya no era una obligación moral del creyente. Sin embargo, ellos dedujeron y dijeron, puesto que nuestro Señor resucitó en domingo, aunque sigue un debate en que si fue el domingo en realidad cuando Él resucitó o fue el sábado, porque por regla general usted va a ver que los que defienden el Shabbat y que tienen que cumplir el Shabbat van a decir que el Cristo no resucitó el domingo sino el sábado. Bueno, la Biblia dice que Él resucitó. La Biblia dice que cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro fue el primer día de la semana. Y el primer día de la semana no es el sábado es el último día de la semana, es el día número 7. Que por cierto es el único día en hebreo que tiene nombre, porque el resto de los días simplemente se enumeran, día 1, 2, 3, 4. Cuando se llega al Shabbat se dice Shabbat. Y es el 7º día de la semana. ¿Y cuál sería entonces el primer día? El lunes, el día número 1. Claro. Esto sería, diciéndolo en estos términos, sería una forma muy superficial de darle un tratamiento a este asunto, porque habría que ir un poco más a contexto, profundizar y ahondar más en detalles y en cuestiones culturales. Pero bueno, ahorita no nos vamos a detener en eso porque lógicamente no estoy tratando de dar una cátedra sobre el tema de la ley. Ya para eso tendremos oportunidad de hacerlo de mejor forma. Entonces está claro que el mandamiento de Cristo es a lo que Pablo se refería: no estoy sin ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Eso es un cumplimiento de los 10 mandamientos. ¿Estamos sin ley o estamos con ley? Estamos con ley. Estamos con ley. Solo que no estamos con esa ley del Antiguo Testamento toda completa. Yo no tengo la responsabilidad de cumplir ritos, ceremonias, fiestas, Shabbat, lunas, nuvelicios, todo este tipo de cosas. Nada de eso tengo la responsabilidad de cumplir. Pero esa ley, esa columna vertebral de la moral cristiana, esos 10 misbot, esos 10 mandamientos, tenemos la responsabilidad de cumplirlos. De cumplirlos, porque hasta el día de reposo es necesario. Le escuché un tratamiento del día de reposo a Sproul hace un tiempo, donde él decía, es que si el ser humano, es increíble esto, yo quiero que usted reflexione un poco sobre esta idea. Él decía, el ser humano, Dios instituyó un día de reposo porque Él entiende mejor que nadie, puesto que es el creador de toda nuestra anatomía y sabe hasta qué punto nosotros somos capaces de llegar en nuestros esfuerzos y hasta dónde nuestro cuerpo puede aguantar. Él creó un día de reposo no solamente por cuestiones rituales y cuestiones espiritualistas,
Él creó un día de reposo porque Él entendía que la salud del ser humano debía ser preservada también. El hombre no puede estar todo el tiempo trabajando. El hombre necesita, el ser humano necesita tener tiempos de descanso. Necesita tener tiempos de descanso. Incluso Él dice, el que no se toma una semana, un día de descanso a la semana, el que trabaja, por ejemplo, en un lugar que le exige ir 7/7, está pecando ante Dios, porque Él tiene que tener un día de reposo. Es necesario un día de reposo. Es más, y Él dice, también lo opuesto, Él dice, es uno, no son 2, ni 3, ni 4, porque si ya usted tiene 2 o 3 o 4 días en los que descansa en la semana, también está pecando. Porque el Señor le dijo que era 1, no que eran 3, ni 4, ni 5. Imagínese usted. Ahora, ¿cómo hacen las personas que trabajan, por ejemplo, como el caso de Gregorio, 2x3, 3x2, no sé cómo es la cuestión? Bueno, pero es que es muy fácil, es muy fácil. Tendríamos que definir el concepto trabajo. Vamos a definir el concepto trabajo. El concepto trabajo no puede ser definido solamente en el contexto de aquello que hago de manera formal dentro de una institución. Yo puedo considerar que dentro de la definición del concepto trabajo está, por ejemplo, que los días que no voy a la institución formalmente a realizar mis labores, pero me quedo en mi casa, coleteo, lavo corotos, hago un montón de cosas que a fin de cuentas es trabajo, porque no estoy tirado en una cama inerte, inútil, sin hacer absolutamente nada. Estoy trabajando, porque el cuerpo se está esforzando en hacer algo que, por cierto, no nos gusta hacer y que lo hacemos en contra de nuestra voluntad, pues. Porque eso no es que yo me levanto todas las mañanas con una sonrisa como la del Guasón de oreja a oreja, diciendo que feliz estoy, un nuevo día más para lavar los corotos. No, el cuerpo no piensa eso, el ser humano no dice eso, la mente no piensa así. Al contrario, Dios mío, los benditos corotos, eso es lo que me espera, Santo Padre. O barrer la casa, o quién sabe qué cosa. No nos despertamos felices porque tenemos que hacer esas cosas. Ahora, si se va a despertar sabiendo que tiene que pararse rápido y hacer las cosas rápido porque se va para una playa, y si se levanta feliz porque va para la playa. Pero no le alienta mucho la idea de tener que pararse a las 6 de la mañana para lavar una tonelada de corotos sucios que están en el lavadero. O tener que hacer el desayuno, el almuerzo, la cena, etc. Esas no son cosas que nos alienten, pero eso es trabajo. De hecho, él dice que, ustedes saben que la reforma, uno de los conceptos que rescató, y eso lo hemos tratado en innumerables ocasiones, la reforma, uno de los conceptos que rescató, que se habían perdido, gracias a la labor de la Iglesia Católica Romana, fue el concepto de trabajo. Y una de las cosas que el clérigo romano veía como sucio era la labor, por ejemplo, de las mujeres amas de casa. Esa era una de las labores más sucias, más de poco caché, más indignante que podía ejecutar una persona. La reforma dice todo lo contrario. La reforma dice que no hay, mire, usted podrá ser ingeniero de la NASA, el encargado que hace que los transbordadores espaciales lleguen al sol, y esa labor no es más dignificante que la que una mujer hace en su casa cuando friega los corotos, cuando lava su piso, cuando le da la comida a sus hijos y a su esposo. Ese concepto lo rescató la Reforma Protestante. Y son dignas doblemente de honra por hacer eso. Dignas doblemente de honra. En el versículo 18 tenemos la ley, que la ley no dejará de ser hasta su cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cristo no está diciendo acá que la ley tiene un estado eterno. Lo que está diciendo es que hasta que los cielos y la tierra actual no hayan dejado de ser, la ley no dejará de ser. Sin embargo, hay personas que en un sentido se puede decir que la ley de Dios es eterna, sí es eterna. Si la tomamos en un sentido genérico, si tomamos, acuérdense que hay como mínimo 4 formas de ver qué significa el contexto o la palabra ley, ya pudimos ver cuáles eran. Pero si nosotros tomamos ley en un contexto genérico, como diciendo todo lo que Dios ha dicho, todo lo que ha salido de su boca, toda su voluntad expresa, lógicamente eso no tiene fecha de caducidad. No tiene fecha de caducidad. Podemos hablar en ese sentido de un estado eterno.
de lo que ha salido de la boca del Señor. Y de la boca del Señor no ha salido solamente ley. De la boca de Dios no solamente han salido reglas y regulaciones. De la boca de Dios han salido profecías de bendición. De la boca de Dios han salido bendiciones, han salido muchas otras cosas que no tienen necesariamente que ver siempre con el tema ley, 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 ley. El problema es cuando la gente se enfrasca solamente en el tema ley. Porque es que el tema ley, de hecho, es una palabra que sobre todo para la sociedad moderna es ya una palabra que produce repugnancia. Por lo que dijimos al principio en la introducción, no es natural que el hombre cumpla leyes, que el hombre se sujete a normas, que el hombre se sujete a políticas. No es natural en el hombre que haga eso. Y en la sociedad de turno mucho menos todavía. ¿No es entonces esto una referencia al deber de cumplir con todos los ritos? No tiene nada que ver con eso. Que el hecho de que la ley no vaya a pasar sino hasta que el cielo y la tierra actual dejen de ser. No es que Dios está diciendo, o Cristo está diciendo acá, que tenemos que cumplir entonces con el Shabbat todos los días de nuestra vida, que tenemos que cumplir con todas las leyes, con todos los ritos, con todas las ceremonias, que tenemos que matar el cordero, que tenemos que hacer todo este montón de cosas. Ya nosotros sabemos que a lo que Cristo está llamando ley y que debemos cumplir, lo que es la ética cristiana, tiene que ser regida por esos dos mandamientos que son un resumen del decálogo que ya pudimos ver. Está claro acá. Todas las profecías deben cumplirse, todas, desde principio a fin, todas. No puede haber una sola de esas profecías que no se cumpla, porque como ya vimos en el texto, todo debe cumplirse y no se pasará de ello ni una jota. La jota es la 10ª letra, ni una yod, que viene siendo la 10ª letra del alfabeto hebreo y es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Por eso dice que ni una yod, ni una jota, ni una tilde, que es el acento, que son los símbolos gramaticales más pequeños que podemos ver en la escritura. Nada de eso, ni la cosa más diminuta, más pequeña, ni la más pequeña de las comas o de los puntos pasará, sino que todo tendrá su perfecto cumplimiento. Absolutamente todo. No pasará ni una sola jota. Por eso dice entonces Mateo 24:35 el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lógicamente aquí, mis palabras no pasarán ya no es simplemente un enfrascamiento a una alusión específica como el término ley. Hablar de que sus palabras no pasarán ya es una indicación universal de todo lo que ha salido de la boca de nuestro Señor, de todas sus razones en su voluntad, de todos esos sermones, de toda esa moral que se expresó a través de su boca, toda esa perfecta santidad. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. La palabra de Dios siempre permanecerá, es eterna. Hay un estado eterno. Donde no hay un estado eterno es en el cumplimiento de la ley. De hecho, podemos ver que ya cesaron el cumplimiento de todos esos ritos y todas esas formas de ley que teníamos en el Antiguo Testamento, que hay una taxonomía de como, por ejemplo, 4 categorías distintas de lo que es la ley en el Antiguo Testamento. Porque están los ritos, están las ceremonias, están los misbot, que son los mandamientos, los alajá, los mispatín, un montón de categorías que hay dentro, que es toda una taxonomía que describe claramente la palabra del Señor en el Antiguo Testamento sobre el tema de la ley. En el versículo 19 tenemos entonces las cuales son las posibles consecuencias, bien sea si obedecemos o no obedecemos la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El texto está ratificando nuevamente el valor que Cristo le está dando a la ley. Fíjense que si usted puede ver, hay un mensaje implícito para el que sabe leer entre líneas o aplica simplemente una interpretación elíptica de lo que Cristo está diciendo acá, donde claramente se evidencia el hecho de que Cristo está diciendo que los mandamientos se tienen que cumplir. ¿O no es eso lo que está diciendo? Voy a volver a leer. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿qué está diciendo? Quebrantar, ¿qué significa la palabra quebrantar mandamiento? No cumplirlo, desobedecerlo, estar en rebelión ante el mandamiento. Muy pequeño, miren lo que está diciendo, hasta el mandamiento que ustedes consideren muy pequeño, así como considera ya yo muy trivial y muy pequeño el no echarme gelatina en el pelo y el no cortarme el pelo, pero estaba infringiendo la norma de la institución, por ende estaba pecando. Así Cristo está diciendo acá, aún el más pequeño de esos mandamientos, si tú no los cumples y incluso
incluso enseñas así a otros a no cumplirlo, serás llamado muy pequeño. Qué bueno que estas palabras están acá, porque fíjense que Cristo no está diciendo, si ustedes no cumplen la ley, no van a ir al reino de los cielos. Eso no es lo que Él está diciendo. Si Él dice, si ustedes no cumplen la ley, y aún incluso hasta el más pequeño de los mandamientos dentro de ella, ustedes no entrarán en el reino de los cielos, porque en ese caso estaríamos entrando ya en materia soteriológica, ¿verdad que sí? Estaríamos entrando en materia salvífica, pero Cristo no le está dando a esto una tonalidad salvífica. No hay un tono soteriológico en este tema. Está hablando, sí, de posiciones de honra y de honor, es lo que está hablando el texto. Está diciendo, si tú enseñas a no cumplir, así como tú no cumples, ni siquiera los más pequeños, serás llamado pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué está hablando? De la condición de honra y honor que adquiere el creyente, bien sea si cumple o no cumple los mandamientos de Dios. El que los cumple tendrá un lugar de honra y será llamado grande en el reino de los cielos. El que no los cumple y para colmo enseña a los demás a no cumplirlos, como estamos viendo que sucede mucho hoy, y ya hoy es casi una herejía decir que yo leo el Antiguo Testamento para algunas personas, lamentablemente, tristemente es así, hay que decirlo. Si yo enseño eso, entonces seré llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero fíjense que está diciendo que simplemente seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. Quiere decir que sí estaremos en el reino de los cielos, ¿verdad? La ley no está supeditando nuestra salvación. Lo que sí está condicionando son los niveles de honra y de honor y los galardones que podamos recibir a través del cumplimiento de la ley. No existe estado de neutralidad ante ella. No hay estado neutral ante la ley, hermano. Usted asume una de dos posiciones, porque no hay una posición intermedia. O no la cumple o la cumple. Ahora, en ese no cumplir se da el caso de que, en ese cumplir se da el caso de que, puesto que estamos todavía en carne y sangre, y que todavía somos imperfectos, no podemos cumplirla a la perfección. Sin embargo, el interés y la intención está vivo y arde en nuestro corazón, como el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo lo resumió de una manera magistral, como todo lo que él siempre decía. Porque lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Ahora, cuando él dice lo que no quiero hacer es lo que hago, es que en su corazón hay un deseo ardiente siempre de cumplir la ley de Dios, pero que lamentablemente, puesto que sus miembros siguen sujetos a bajas pasiones, no puede cumplirla a la perfección y sigue cayendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y es una declaración de impotencia, pero también es una declaración, además de ser impotente, es una declaración también de sinceridad y de honestidad ante el Padre Celestial. Y eso es algo que también vemos muy poco en el creyente de hoy, sinceridad y honestidad. Hay muy poca gente dentro de las filas del Evangelio que se conduce con sinceridad y honestidad y prefieren engañarse a sí mismos. Preferimos engañarnos a nosotros mismos antes de ser honestos y antes de ser veraces en las maneras de cómo nosotros interpretamos la vida y cómo vemos todos estos asuntos. Es lamentable, pero esa es la realidad. Entonces no hay un estado de neutralidad ante la ley. Se cumple o no se cumple. Y punto. La consecuencia positiva de esto es entonces, según lo que el texto nos dice, ser llamados grandes. No solo si la cumplimos. Fíjense que acá hay dos requisitos. No es solamente cumplirla, sino enseñarla que la cumplan también. O sea, no basta con que yo la cumpla. Porque si yo la cumplo solamente para mí, pero luego no me interesa y me es indiferente el resto de las personas, el resto de mis hermanos, me da igual, los veo haciendo lo que les da la gana y no soy capaz de acercarme y darles un sermón y zarandearlos y darle una exhortación en amor y decirle qué es lo que tienen que hacer. Si yo no hago eso, no estoy cumpliendo el requisito complejo, porque la planilla exige dos requisitos. Número 1, cumplirlos. Número 2, enseñarlos. Eso es lo que exige la planilla. Y vaya usted a saber si la burocracia es cosa amarga. La burocracia es cosa amarga, ¿sabe?
Usted deja de llevar un solo papel de 1.000.000 que tuvo que llevar a una institución y por ese solo papel lo echan para atrás. ¿Eso no es así? Es así. Ahora, si en el mundo es así, ¿cuánto más para nuestro Padre Celestial, que es el creador de toda norma, ley y política? Al Señor no le complacen las personas que trabajan y hacen las cosas a media, de forma parcial. O lo hacemos todo o no hacemos nada. Lógicamente, el hacerlo todo siempre será imposible puesto la condición que tenemos actualmente. Pero para Dios cuenta mucho el que en su corazón esté lo que estaba en el de Pablo. ¿Y qué era lo que estaba en el corazón de Pablo? Esto lo quiero hacer, todo esto lo quiero hacer. En mi corazón arde el deseo de hacer y cumplir la ley de Dios. Pero lamentablemente mi debilidad, mi humanidad, me hace siempre una jugada. Pero está el deseo siempre. Y la persona, cuando el deseo es ardiente y está presente, la persona procura, actúa, lo intenta una y otra vez, aunque se caiga en el intento, pero lo intenta y no deja de intentarlo. Y eso para Dios cuenta mucho. Y usted tiene que ver eso así. Usted tiene que ver que eso para Dios cuenta mucho. No se encierre y se enfrasque en el asunto de que, bueno, hoy me equivoqué, hice este pecado, y Dios mío, ya, Señor, ya estoy completamente desahuciado, ya yo voy para el sepulcro, para el Seol eternamente, etc. No, hermano. Usted no deje de persistir en lo que usted sabe es su deber. Usted no deje de persistir en lo que usted sabe es su responsabilidad moral y ética ante el Señor. Aunque se caiga una y otra vez, sígalo haciendo como hizo Thomas Edison. No sé cuántos intentos, muchos dicen, tratando de ilustrar y para darle un número, que 1.000 intentos para que encendiera su bombilla. Pero fíjense que el tipo fracasó, vamos a poner que fueron 999 veces. Pero esas 999 veces no fueron suficientes para quebrantar su carácter científico y el deseo de resolver una situación que él se había metido entre ceja y ceja. Y así, si el hombre para la ciencia y para cosas que son, no voy a decir superfluas porque son importantes, pero sí infinitamente inferiores en nivel de importancia a lo que significa cumplir con Dios, si el hombre lo hace para estas cosas banales, ¿cuánto más para nuestro Señor debemos hacerlo? ¿Cuánto más para nuestro Señor? Está claro. Versículo 20. El verdadero escogido se conoce por su justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, cualquiera pudiera entender que este es uno de los versículos llamados condicionales dentro de la Biblia. Pues dice que si nuestra justicia no supera, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Hay claramente y de forma aparente una alusión, sí, soteriológica en este texto, porque dice, si tu justicia no es la que debe ser, entonces no vas a entrar en el reino de los cielos. Ahora, esto hay que saberlo tratar, porque lógicamente, si lo vemos así en la superficie y no hacemos una buena exégesis, vamos a llegar a esa conclusión. Entonces tengo que ser muy justo, perfectamente justo, expertamente justo, no quebrantar nada, no hacer absolutamente nada malo para entonces poder heredar el reino de los cielos. No, porque entonces todo este mensaje estaría en contradicción con lo que Cristo dijo atrás. Él no dijo que el que deja de cumplir la ley y enseña a no cumplirla va a tener la imposibilidad de entrar al reino de los cielos. De hecho, dice que están dentro del reino de los cielos, pero solo que los llaman pequeños. No que no están dentro del reino de los cielos. Están, pero los llaman pequeños. Lo que está diciendo el texto, y aludiendo al contexto amplio de la Escritura en la materia soteriológica, es lo que yo quiero que veamos acá, por ejemplo, en Mateo 7, del 15 al 20. Dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí está la sentencia clave. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No todo el buen árbol da malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que debemos nosotros analizar acá? El cristiano, vamos a definir, habría que hacer una definición del concepto cristiano. ¿Qué es un cristiano?
¿Una persona que simplemente hace una confesión de fe? No, porque hay millones de personas que hacen confesiones de fe diariamente y, hermano, sus vidas cada día van de a peor a peor. No van de gloria en gloria, como dice la palabra, sino que van de peor a más peor. Sí, con el más adelante. Yo sé que eso gramaticalmente está incorrecto decirlo, pero para darle un énfasis fuerte a este tema. Van de peor a más peor, imagínense ustedes. No a peor, a más peor. No se preocupen, que esto se está diciendo con toda intención para los que escuchan por el canal. Porque ya los que están acá, los congregantes, están acostumbrados a escucharme decir cosas de este tipo, ¿no? Pero conceptualmente, ¿qué es un cristiano? ¿Alguien que hace una mera confesión de fe? No. ¿Alguien que va todos los domingos a una iglesia? Tampoco. Porque en la iglesia, la dijo el mismo Cristo, hay mucha cizaña entre el trigo, ¿verdad que sí? El mismo Judas estuvo en todo el trayecto ministerial de Cristo hasta el final. Y estaba con él, pero no era de él. Y al final se supo que era hijo de perdición. Entonces, Judas al final se demostró quién realmente era y de quién realmente era. Y para quién realmente él había estado trabajando siempre, y no era precisamente para Cristo. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que además de haber hecho una confesión de fe, que además de congregarse todos los días, vive una vida consagrada, vive una vida apartada para el uso exclusivo de su Señor, practica los principios del reino, practica la moral del reino, cumple los mandamientos del Señor, ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a su prójimo. Eso es un verdadero cristiano, alguien que da frutos, porque dice la palabra del Señor, y lo acabamos de ver en Mateo, lo que Mateo recoge de este discurso de Cristo: por sus frutos los conoceréis. Ahora, si una persona cristiana, dado el concepto que acabo de dar de cristianismo, que por supuesto eso puede ser mucho más amplio, pero estoy tratando esto de manera bastante rápida, solo estoy dando pinceladas, no se le olvide eso. Si nosotros, observando este concepto que acabamos de dar de lo que un cristiano es, nos preguntamos, entonces, puesto que un cristiano es todo esto que acabamos de decir, ¿qué se supone que debe ser lo lógico y lo coherente en materia de conducta de esa persona cristiana? Dar frutos. ¿Y frutos de qué? De justicia. Por eso es que dice que sus frutos, su justicia, que en ese caso vendría a ser su rectitud. ¿Y la rectitud? ¿Qué demuestra la rectitud de un ser humano? Su conducta, lo que hace a diario, los frutos que da. Eso es lo que demuestra si usted es una persona recta o una persona que tiene el camino bien desviado. Solo eso lo puede demostrar. Ahora, por sus frutos los conoceréis. Es fácil saber quién es verdadero cristiano y quién no es verdadero cristiano al ver cuáles son el tipo de frutos que da, normativamente hablando. No es que si en algún momento la persona se equivocó, hizo ciertas cosas, tal. No. Vamos a pesar el grueso de lo que hace. Entre el grueso de lo que hace está el conducirse como un cristiano o el conducirse como un impío. Si el 90% de las cosas que usted hace son impías, lo probable es que sea un impío y no un cristiano. Porque si solamente tiene un 10% de cristianismo, eso sería como un bañito de oro, ¿no? Un bañito de oro golfi, una cosa de esa, ¿no? Sería simplemente una carátula, una apariencia que uno quiere presentar ante cierto grupo de personas, por alguna intención será, ¿no? Pero luego que esa persona se pueda llamar verídicamente cristiana ya es otro asunto completamente distinto. Entonces el cristiano verdadero da frutos y demuestra sus frutos, y demuestran sus frutos su justicia, su rectitud. Por eso que si su justicia no excede a los fariseos y escribas, no podrán entrar en el reino de los cielos. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Es que siempre el cristiano verdadero va a exceder en su justicia a lo que el mundo conoce y entiende por justicia. Siempre. Cuando no es así, es porque la persona no es cristiana. Cuando no excede nuestra justicia, la del mundo, y nadie puede ver en nosotros algún vestigio que nos distinga de cómo el mundo se comporta de manera regular, entonces ahí sí te vamos a tener serios problemas, porque no estaríamos hablando de un cristiano en términos verídicos. Pero si la persona da frutos, es un cristiano, y el cristiano verdadero siempre da frutos.
El cristiano verdadero siempre tiene una medida de justicia, que puede ser al 30, al 40, al 50, al 100, pero siempre tiene una medida de justicia, pero la tiene, está en él. Cuando no está, es entonces en lo que aplicaría para el texto. Cuando no está, es porque entonces no eres un creyente. Y fíjense que Cristo acá lo está poniendo de cara a los fariseos y a los escribas, quienes eran unos religiosos hipócritas. Hipócritas que practicaban cosas que muy probablemente ni creían en lo profundo de su corazón y que solamente lo hacían por alarde, que estudiaban sí mucho la Torá, pero solamente para alardear lo que sabían, lo que conocían, cómo conocían el contexto, la historia, etcétera, para estar alardeando ante la gente nada más, pero nunca con la intención de ser dirigidos en amor para el cumplimiento de esos mandamientos. Eran unos falsos religiosos, unos hipócritas, por eso se los dice Cristo reiteradas veces. De manera muy profusa, Cristo trata el tema de la hipocresía de los fariseos y de los saduceos, de los escribas. Siempre lo trata. Entonces no es un tema de condicionamiento soteriológico, sino un tema que simplemente es una afirmación de que el verdadero justo es el verdadero cristiano, y puesto que es verdadero cristiano, es verdadero justo. Y tiene salvación porque ha sido un elegido de antemanos. El texto entonces no está diciendo que nosotros nos salvemos por obras, porque no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por la imputación de una justicia que es foránea a nosotros, y esa justicia la conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros hablamos de una doble imputación, una justicia que se le aplica a Cristo, se le imputa a Cristo, y una justicia que Cristo conquista en la cruz del Calvario y que nos imputa, nos transfiere a nosotros declarándonos así justos, no porque seamos justos realmente, sino porque es una declaración de fe, por ponerlo en un sentido, es una especie de declaración de fe que procede de los labios de nuestro Señor, para declarar su justicia sobre nosotros. El discípulo verdadero siempre se conoce, porque el discípulo verdadero está lleno de Dios, está lleno de su Santo Espíritu, está lleno de la palabra del Señor. No hay otra cosa. El falso religioso no puede dar frutos de justicia. ¿Por qué el falso religioso no puede dar frutos de justicia? Porque para poder dar frutos de justicia necesitamos estar llenos de Dios, de su Espíritu Santo y de su palabra. Si no estamos llenos de Él, no podemos dar frutos apacibles de justicia. Es imposible. Siempre ha sido un tema muy serio y objeto de grandes debates que no han cesado en este tema de la ley. No existe tregua, y hoy más que nunca el debate se oxigena de manera exacerbada, puesto que la condición del hombre se agrava cada vez más. La sociedad del hombre de cristal, anárquico, laxo y relativista con su moral, es la ocasión perfecta para rebelarse como nunca, no solo ante Dios, sino ante toda institución, sea esta artificial o natural. Hemos visto que la rebelión de los seres humanos ha sido un germen que viene desde su mismo inicio en el huerto del Edén. Todos habrían querido escuchar de Jesús palabras exactamente contrarias a las que expuso. Lo que los hombres esperarían siempre es que Cristo hubiera dicho que no hay ningún tipo de responsabilidad moral para el cristiano, que solo necesitamos hacer una mera confesión de fe y por arte de magia todo cambiaría. Con todo, nada pudo ser más distinto. Cristo no solo enfatizó el valor de la ley, sino que la ratificó, dándole carácter y forma. Dijo que no dejaría de ser mientras los cielos y la tierra actuales existieran. Que quien no cumpliera y enseñara así a los demás esta ley sería llamado pequeño en el reino de los cielos. Además, vimos cómo otras solemnes declaraciones se documentaron en otros textos como el de Salmos 19, que señala que la ley es más dulce que la miel. Resumiendo, es claro que no existe tal cosa como un cristianismo sin ley. Y no serán bienaventurados aquellos que pretendan vivir fuera de los estándares de Dios, buscando satisfacer así sus tóxicas pasiones. El llamado de Jesucristo es más claro que el agua. Tenemos una ley que cumplir. Una ley además que no se diferencia en nada a la expuesta en el Antiguo Testamento, salvo en aquellas formas de ley que eran temporales y específicas para el pueblo hebreo. Pero no estamos sin ley. No estamos sin ley. La ley de Dios es parte de la manifestación de su carácter. Es una representación perfecta
de santidad y justicia. Y todo creyente que se ejercite en la fe cristiana tiene el deber ético de obedecerla. Esta tiene un fuerte llamado a la santidad y la justicia, porque sin estos requisitos absolutos nadie verá a Dios. Roguemos al Todopoderoso para que nos ayude a ver su ley tal como el salmista la observó, como algo más grande que un tesoro y más dulce que la propia miel. Amén.